Con noticias que involucran a Giselle Rímolo, porque confirmaron que la causa en su contra por lavado de dinero, estamos hablando más o menos de $2 millones que se habrían lavado, bueno, fue ratificada la causa, ¿no es cierto? O sea, que no va a poder zafar, porque ellos habían presentado todo tipo de recursos para poder zafar de esto, pero no. Para poder cancelar la causa, cosa que no sucedió. Primer dato de Giselle Rímolo. Está completamente libre en estos momentos. O sea, su causa madre, por la cual fue condenada a más de 9 años de prisión, está totalmente extinta. Es decir, no le debe nada a la justicia con respecto a esa causa. ¿Ejercicio ilegal de la medicina era? Claro, exactamente. Sí. Y además la muerte de Lilian Díaz. Ya cumplió con su condena. Cumplió con su condena, puede hacer lo que quiera, caminar por la calle, menos ponerse un centro de estética ni medicina. Bueno. Por supuesto, ¿no? Eso es una obviedad, ¿no? Pero en este país hay que hacerlo. Trabaja, hasta lo que teníamos entendido, en el estudio de Gainedú. Ah, que había sido su pareja también, ¿no? Que había sido su pareja, exactamente. Ahora con la pelea no sabemos si seguirá trabajando con él o no. Puede ser que no, pero en su momento trabajaba con Gainedú. Ahora puede hacer lo que quiera. ¿La causa esta por lavado, a quiénes involucra? Bueno, esa causa por lavado involucra a 3 personas. Sí. La más conocida, Giselle Rímolo, Juan Gainedú, quien fue su abogado y su pareja, y el tercero es un contador. ¿Y de qué se trata esa causa? Cuando se conoció los Panama Papers, aquella filtración enorme de datos de un estudio de abogados que justamente generaba esas sociedades offshore en Panamá, apareció en uno de los documentos el nombre de Giselle Rímolo. Apareció el nombre y llamó la atención. Y ahí se empezó una investigación, una denuncia de la Procelac, que generó una causa en Comodoro Pi, que empezó a investigarse qué cosa. Que todo el dinero o parte del dinero que Giselle Rímolo había hecho entre el año 1996 y el año 2002, es decir, su momento de auge, sobre todo a finales del 2000, de la década del a principios de la década del 2000, 2001, 2002, cuando ella atendía en su clínica, antes de la caída, claro. Cuando ella atendía en su clínica cerca de entre 80 y 100 pacientes por día, donde cobraba un precio porque te atienda una médica y otro precio porque te atienda ella. Y todo en efectivo, porque ahí todo no había... Todo en efectivo, por supuesto. Lo increíble y lo loco es que si vos pagabas menos, te atendía alguien que no era Giselle Rímolo, pero que sí era médica de verdad. Si pagabas más, te atendía ella, que no era médica. No, me estás cargando. O sea, claro, lógico, porque las otras sí eran médicas. Claro, pero no eran famosas. Pero no eran famosas. Bueno, ese dinero tuvo un destino. ¿Y qué fue? ¿Estos $2 millones estamos hablando? Estamos hablando de $2 millones. ¿Cuánta plata, no? Pues estamos hablando de $2 millones hace 20 años, 25 años, ¿no? Que si ahora es mucha plata, en aquel momento era todavía más. Totalmente. Que tiene un camino. Que aparentemente esos $2 millones son sacados con alguna ingeniería suiza. Después, el 12 de diciembre del año 2007, se crea en Panamá una fundación, una offshore, que se llama The Best Woman Foundation. Significa la mejor... mejor fundación de mujer. Exactamente, ¿no? la fundación de la mejor mujer. Ponele. Sería una cosa así, The Best Woman Foundation. Digamos que el nombre es maravilloso. Sí, es maravilloso. Se cae de original. En el año 2010, según la investigación de la justicia, en esta que le podemos llamar la ruta del dinero R de Rímolo, en el año 2010 traen aparentemente desde Suiza a Panamá parte de ese dinero, o sea, viaja de Suiza a Panamá ese dinero. Hay que aclarar también que The Best Woman Foundation tenía como accionaria principal y beneficiaria del 100% del dinero de la fundación a Giselle Rímolo. Era su plata. Pero si ella no estaba, era 50% para Julia Cristina Pano, su madre, el 30% para Fabián Rímolo, su hermano, que si no tengo mal entendido ya falleció, y el 20% para Juan Gainedú, su entonces pareja. ¿Y quién habría hecho esta ingeniería? Que fue parte de la ingeniería, según investiga la justicia, con un contador. En el año 2017 se crea una cuenta comitente en la Argentina donde aparentemente, y según la investigación, las investigaciones de la justicia penal y económica de Comodoro Pi, traen parte de ese dinero, cerca de $2 millones, a la Argentina. Ah, los ingresan. Cuenta que hasta el año 2023, puntualmente 29 de agosto del 2023, Giselle Rímolo y Juan Gainedú tuvieron acceso a esa cuenta, probablemente utilizando ese dinero, hasta que el 29 de agosto del 2023 la justicia le bloquea la cuenta.
Hay varias cosas acá que podemos acordarnos, que por ejemplo cuando Giselle salió de la cárcel y volvió a entrar y tuvo todo ese episodio de violencia tremendo, que realmente fue muy duro para ella, ¿no? Le exigían dinero que ella no había dado, ella decía que no tenía recursos, estaban estos 2 millones de dólares, vivían de esta plata. Claro, pero que probablemente los habían fugado. ¿Y por qué habían fugado esa plata? Porque con la fuga de ese dinero se evitaban todos los juicios civiles, o por lo menos todos los resarcimientos que tenían que pagar. De los juicios, exacto. De hecho, siempre ha quedado el mito y no tan mito de que cuando iban arreglando de manera personal, mucha de esa plata la puso Silvio Soldán. Claro. Y que mucha de esa plata era: Mariana, arreglo con vos 10.000 dólares, se daban vuelta, le decían a Silvio Soldán, che, arreglamos en 30. Y se quedaban con 20.000 dólares en el medio. Sí. O sea, parte de esa plata de los arreglos la ponía Silvio Soldán, porque lo que ella había ganado de manera ilícita se había ido todo para estaba afuera en el exterior para justamente no afectar su patrimonio. O sea, hay un momento entre que ella ese dinero lo envía afuera y reingresa al país en donde cambia la legislación nuestra, ¿no? Y eso podría favorecerla o perjudicarla. Mira, en esta ella causa. intentó, porque claro, en el medio aparecen otras leyes. Exacto. Ahora, el contador... ¿Por qué ella trae esos 2 millones de dólares de golpe a la Argentina? Bueno, evidentemente porque necesitaba utilizarlo, puede ser una de las posibilidades, o porque no lo podía tener más afuera, o porque había cambiado la legislación y era un poquito más laxo. Claro, y ya no era... Claro. Ahora, lo que dice la Cámara, que eso es la novedad, cuando le van a plantear y le dice, como hay nuevas leyes, ya no es delito, la Cámara le dice, no, esto es delito, exactamente, la ley no es retroactiva, por lo tanto, van a tener que... ¿Cuál es la, perdón, para informar bien, la legislación, la ley que cambió? Y ahora ella se podría haber entrado en el blanqueo, por ejemplo. En el blanqueo famoso que hubo. Pero por ¿qué ejemplo, pasa? No pueden ingresar, esto pasó con Clerici, si no me equivoco, que ella intentó poner también el dinero secuestrado. Y no la dejaron. No la dejaron y la Cámara lo confirmó. La realidad es que las leyes penales son retroactivas, es decir, siempre el imputado va a gozar del beneficio de las leyes más benévolas. La ley más benigna, lógico. Clerici quería meter lo que ya le habían allanado, lo que sí, ya estaba pero la Cámara que dijo... Los 600.000 dólares que estaban en la valija, ¿se acuerdan? Sí, Rosa. Claro. Sí. La valijita rosa. Bueno, y en este caso me parece que ella trajo el dinero para hacer un blanqueo, porque todo el mundo sabía que se venía el blanqueo. Y Porque no fue en el llegó, año 2019. Entonces lo trajo para entrar en el blanqueo. creo No, que era es una bastante hipótesis. ingenuo, ¿no? Una vez que hicieron porque toda esta si no, no tramoya tiene para sentido. lavar 2 Vos millones de dólares, de golpe Es traerlo. una hipótesis. Acá hubo una gran traición. Detrás de esta historia que cuenta Martín hay una gran traición. Eso explicaría por qué el Esto error. explica un poco la situación. Giselle Rímolo se separa de su pareja, Juan Gainedú, que en el comienzo Juan Gainedú era su abogado. Y el de En la Soldán. etapa... de los Soldán dos. estaba con Gainedú, después con Mariano Cunha Olivarona. Pero además era amigo de Gainedú. Sí, era amigo. O sea que ahí ya hubo una primera Fue la traición. icardeada número uno. Ahí entra Roberto Schlagel a escena. En la última etapa de Rímolo en prisión, porque Rímolo estuvo 3 veces en prisión. 3, yo pensé 3 que eran 2. veces. En la No, última 3. etapa de Rímolo. Gainedú un día va, y esto lo sé de fuente directa, va a la cárcel a visitarla a Rímolo y le dice, hasta acá llegamos. Nos separamos. La deja en la cárcel a Rímolo. Rímolo empieza a dudar porque la estaba dejando Gainedú, y Rímolo se entera por su abogado que Gainedú estaba en pareja con su secretaria, que Rímolo conocía, que se habían comprado una casa en un barrio privado de zona norte, que se habían comprado autos y demás. Rímolo que dice en ese Es momento, espectacular. es mi guita. Esa es la plata que yo hice entre el 96 y el 2002 con Sidene. Sidene era la clínica de O sea, Rímolo. la guita, me están robando la plata que yo me robé. Me están Diría robando- una cosa así. Me están Suele robando pasar. la guita. El que le roba un ladrón Bueno, tiene 100 años pero de pará perdón, porque dice. sigue. Y Sigue entonces, esto. me vuelvo loca. Dios mío, yo no sabía todo esto. Rímolo tiene una casa que es la casa que ahora ven cuando van a hacer las notas. Las casuarinas. Esta casa, En Tigre. correcto. Una casa en Tigre, que la casa era una mega mansión. Mega mansión. Pero ¿qué pasa con esa casa? Nadie se ocupa de esa casa en las detenciones y está hecha pelota, en ruinas. De hecho, cuando Rímolo vuelve antes de la tercera detención, ¿ustedes recuerdan esa imagen ¿Esa es la de casa? Rímolo en la... Esa es la casa. Esa es la casa de las casuarinas, que ahí en el año 2000, creo que es 2014 o 15, no, 2016, 2010, antes de la detención. Corte Suprema le Correcto. confirma la pena y es esa imagen tan penosa
donde a Rímolo la sedan a propósito, bueno, también hay que decir. Y mira eso. La sedan a propósito para decir no se la pueden llevar porque esta mujer está mal. La que terminan circularon las internando. fotos. Hubo gente que la sedó a propósito, gente de su alrededor, no la quiero acusar, pero gente de su alrededor que la sedó a propósito para mostrar que estaba en mal estado. Cuando llegó a Otamendi la despertaron y que no tiene nada. Tengo entendido que no hubo gente, que ella pidió que la ceden a propósito. Pero hubo gente que la sedó a propósito. Sí, a ver, era como todo un plan para Claro, alguien tiene que hacerlo, no es que ella se tomó sola la... Claro. Pero ella Mirá, no quería esas son las volver a la imágenes. No, sí. Eso es cuando vuelve que se la ve de una manera... Esas son las imágenes de ese día, ella que se había autosedado, digamos. De hecho, No, ¿Decirlo de alguna manera? auto no. No. Yo conozco esa historia porque hubo gente Sí, hubo que estaba con ella en la casa. estaba con ella y la drogaron a propósito para hacer creer de que no la podía mover. El tema que ella entra... De ella. Con connivencia Sí. de ella. Ella ¿Vos decís que no? ¿Y por Ese es el qué? tema. Y ¿Le van a hacer eso? Vos decís que ella quería volver a la cárcel, ¿no? Para un no arresto digo que ella quería volver a la domiciliario. cárcel, pero hicieron una estrategia para que la dejen en la casa, lo que dice un para- arresto domiciliario. Ella- Por ahí Seguro eso- ella no estaba de acuerdo en que esas imágenes circularan. No, porque Fue Ella no tremendo. quería volver a la cárcel. No, eso Ella seguro estaba que desesperada No, porque aparte había lo que quedado había pasado. muy traumático. había No, sido. igual en la segunda detención, bueno, la violan adentro de la cárcel, le hacen de todo. La segunda. Sí, en la mucha segunda violencia. detención. Por eso ella no quería volver por esta promesa que ella no cumplió en la primera detención, que era darle a las presas una mejor calidad de vida. Había prometido televisores, lavarropas, heladeras, que nunca cumplió. Sí, igual Bueno, no era para el recibimiento que tuvo. No, fue terrible. no, fue terrible. De hecho, bueno, no, estuvo Es una internada. barbaridad y No, digamos porque cada vez que es... contamos esta historia y otras historias parecidas, naturalizamos esta cuestión. Quiero Sí. decir, los delitos cometidos por Rímolo son igual de aberrantes que los que se cometen en las unidades penitenciarias y el Estado no acciona. Cada vez que vuelve a este programa Leandro Alperín lo señala, hoy no está, Totalmente. lo señalo yo. Es que, Franco, es el mismo caso de Lotoki. Por Si lo pones a ejemplo. Rímolo, es el mismo caso de Lotoki. Por ejemplo, Pero porque claro. sigue la historia. Y entonces, Sí, para, me historia. quedo con que él la deja, La deja. el abogado, Empieza a comprar cosas. A ver, obviamente, y ella dice, esto es mi plata. es mi guita. A ver, Gainedú también era un abogado en ese momento muy exitoso. Seguramente él tenía dinero para comprar ese tipo de casas y autos y demás. No tiene por Pero qué. tenía la posibilidad de acceder a la cuenta... a la cuenta comitente del año 2017. Ella de verdad había hecho mucha guita, Mariana. Si vos pensás, cuando ella factura, hay una imagen. Yo sé que falleció, pero era lo que dice la causa en ese momento, y ella lo contó en televisión. Hay una Secardini. imagen de María Julia Alzogaray, Ah, sí, claro. que sí, entran obvio. al consultorio y estaba María Julia en ropa interior. Digo, se atendían, a ver, Susana Jiménez. Susana Jiménez. Cuando Yo me contó la acuerdo algo situación así, del- que cobraba $300 la Sí, visita. sí, Me quedó correcto. eso en la con cabeza. ella. Sí. Después con otras megas, por ejemplo, ¿se acuerdan de la doctora Secardini? Sí. Sí. Bueno, era una de las médicas Era la que no trabajaba ahí, las no famosas, que atendía, pero salía menos atenderse con Secardini que atenderse con Rímolo. A raíz, insisto, de entre 80 y 100 pacientes por día. Vos sabés, Mariana, que de hecho, cuando ella vuelve en la primera detención, que ella hace un raid mediático, de hecho es muy conocida la imagen en Intrusos en la Noche, con Silvia Zuller haciendo un careo, que se pusieron sí, de acuerdo, ella tenía intención, aunque no lo creas, de volver a atender. Claro, claro. Porque ella ella- decía que era inocente, que lo iba a demostrar. Pero no era médica. Bueno, Pero pero ella espera. quería volver Es que a ella tener decía- todo quiere no, seguir, es que ella lo sí- toque pero quiere lo seguir toque- operando. Bueno, pero Toki se recibió de médico en algún momento. Pero sí, pero ya tiene Que haya hecho cualquier cosa con su título es Ella otra cosa, dijo- pero la otra no era ni médica. Ella después decía, yo nunca dije que fui médica, lo cual es mentira. Sí. Pero ella quería volver a montar, como dice Guido, ese centro de estética. ¿Se acuerdan cuando paseaba por los canales, por los programas con el portatítulo? Sí. Sí. Que nunca lo abría el portatítulo. Lo que pasa es que ella decía que era médica homeópata, y esto hay que decirlo a la gente porque yo, que realmente he practicado la homeopatía durante muchos años en mi vida. Los médicos homeópatas son médicos primero, Obviamente. médicos Bueno. alópatas, luego se vuelcan a la homeopatía, pero no Es existen una los rama. homeópatas que no Es que sean hoy médicos. es peligroso Obvio. porque hay muchos en redes sociales, muchos rímolos. Por eso, ningún Es homeópata muy que peligroso. no tenga su matrícula de médico es confiable, digamos, lo podemos decir de esa manera. Mariana, después cuando la deja Gainedú, ella en la cárcel, ella entra en una depresión en la cárcel tremenda, en la última detención. De hecho, ella, y esto también me lo han dicho, que no quería salir de la cárcel. ¿Viste? Cuando va a las casas estas que están al lado de Seiza, Claro, la cárcel de Seiza tiene como unas Sí. casitas previo a la libertad. previo a la libertad, que son como lugares más amables. Si se Ah, y ella quiere. se debió vivir ahí. Ella Ella se estaba vieron ahí. fotos ahí, Claro. que había una, me acuerdo que había una huerta, había algo Correcto. que sí. Y ahí es donde intercede Jimena Monsalve, una gran jueza de ejecución penal que tiene la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, donde, por ejemplo, le prohíbe dar notas Sí.
por el bien de ella. Claro. Porque entiende la jueza de que cada vez que se hablaba en televisión de ella, ella tenía una recaída. Por lo tanto, le prohíbe dar notas Bien. para no afectar su salud. Ella se quería Y quedar mientras ahí. tanto, le estaban vaciando la cuenta. Y mientras tanto, Y hasta la el casa. 2023 le estaban Sería vaciando. De hecho, los vecinos... A ver, volvemos ahí. O sea, Guaidenú le dice... Guaidenú es el... Gainedú, Gainedú. Gainedú. Lo rebauticé. Gainedú. Gainedú. La deja. Ella estaba... La deja. Y ella se entera de estas situaciones Sí. porque había amigos en común que la iban a visitar a Rímolo, que después dejaron de visitarla, que le contaban esta situación. Cómo vivía Juan Gainedú, que además seguía siendo abogado, Juan. Digo, seguía trabajando con su profesión. Por eso Rímolo, cuando se entera cómo estaba la casa, que la casa ya estaba en ruinas antes de la tercera detención. Vos imaginate que después nadie habitó esa casa Claro. y imagínate sin cuidado. Pero aparte ni siquiera la alquilaban, ¿no? No. Como para pagar los gastos. 2016 era el... denuncia. Claro. Sí. Pero Gainedú, ¿para qué estaba? Era la pareja, era el abogado, todo. Y los vecinos hacen una denuncia porque la pileta... ¿Te acuerdas del momento del dengue? Claro. Bueno, la Había pileta, agua la estancada. pileta, Estaba abandonada. La casa estaba abandonada, había ratas. Era una casa, a ver, que se estaba cayendo porque no tenía mantenimiento. Rímolo ahí es cuando decide, cuando le pide no salir de la cárcel. Ella, a ver, lo que quería Rímolo era quedarse en esas casitas. Claro.